Ok, la fotografía no rectal tiene su complejidad porque muchas personas piensan que todo lo que duele en el canal, todo lo que saca la canal, va a haber hemorroides. Realmente existe una patología diversa, la cual vamos a ver a continuación, pero para ello debemos de tener en cuenta la anatomía. Si ustedes no saben dónde van a trabajar, pues realmente no van a tener nociones de la patología. Y si su única referencia es lo que aprendieron en primero y ya se les olvidó, pues les recomiendo que den una checada a sus libros, busquen los videos de Sasha Grey en internet. Va a tener una harta. Entonces, hablamos de anatomía ano-rectal, y incluye el ano y el recto. Como sabemos, el colon se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y finalmente el recto. El recto empieza donde termina el sigmoides y donde empieza el ano. ¿Cuál es el límite entre el ano y el recto, Arturo? Aquí tenemos el ano. La línea pectoral. Exacto, la línea dentada. Entonces el recto es parte del segmento terminal del tubo digestivo, se encuentra en la cavidad pélvica, prácticamente ya no le toca tanto el abdomen, ¿verdad? Pero va de la línea pectínea, que es esa línea que ustedes ven ahí, a la unión recto-sigmoidea. La línea pectínea o dentada es esta que ustedes van a ver acá. ¿Sale? A la unión recto-sigmoidea mide de longitud más o menos de 12 a 20 centímetros. Esto va a depender de la talla del paciente. Es decir, no es lo mismo la talla de Yoshimar o la talla de... ¿Quién es el más alto del grupo? ¿Casado? ¿Eres más alto que Roberto todavía? Más alto que Roberto. No es lo mismo, ¿no? Entonces, puede haber una diferencia pues, bastante grande. Y el diámetro, es decir, el diámetro puede ser de hasta 12 centímetros. Entonces, en la siguiente imagen ustedes van a ver cómo efectivamente se encuentra en la cavidad pélvica. Más o menos estaría aquí, con rojo para que vean. Por ahí. ¿Verdad? Es recordar que la pelvis está formada por los huesos sacro, ilion, isquio y el pubis, ¿no? Entonces, ahora bien, digan ustedes, ¿qué relación hay en eso? Exacto, se llama línea dentada o línea pectínea. Pectínea, ¿por qué? Porque simula los dientes de un peine, es decir, estos dientes que ustedes ven acá, más o menos así. Entonces se llama línea pectínea. El recto, como les dije, va de la línea dentada o línea pectínea, que es esta, hasta la unión con el sigmoides. La longitud, como les dije hace rato, es de 12 centímetros y mide de 12 a 20 y mide 12 centímetros de diámetro. Es decir, esta luz que ven acá es de 12 centímetros. ¿Qué va a pasar? Que en la anatomía del recto encontramos estas válvulas o valvas, que están dos a la izquierda y una a la derecha, que se conocen como válvulas de Houston. Es decir, que cuando viene el bolo fecal pasa por este sitio, da una vuelta, se llaman valvas o válvulas de Houston. Ya ustedes las tienen anotadas, valvas o válvulas de Houston. A nivel de la línea dentada vamos a encontrar pilares. Estos pilares
tienen en el fondo unas criptas que se llaman criptas de Morgagni, y al fondo de las criptas de Morgagni vamos a encontrar glándulas de Chiari que producen moco, ¿verdad? Y algunas glándulas sudoríparas, es decir, estos son los pilares. Las criptas de Morgagni las vamos a encontrar acá, son estas. Y al fondo vamos a encontrar las glándulas de Chiari. Es bien importante que aprendan las glándulas de Chiari porque aquí es donde se van a originar la gran mayoría de los abscesos perianales o abscesos anorrectales. Aquí vemos de nuevo las válvulas de Houston, se le llaman válvulas de Houston, así que ustedes tengan cuidado de identificarlas siempre en todos los tipos y en todos los esquemas. Ven ustedes una vez más acá, aquí está la línea dentada, los pilares, al fondo las criptas, y adentro de las criptas de las glándulas, y finalmente las válvulas de Houston. Estas válvulas de Houston, la 1 y la 3, que serían la 1 es esta, la 2 es esta y la 3 es esta. Entonces la 1 y la 3 están a la derecha y la 2 está a la izquierda, y tienen la función de darle forma al bolo fecal. ¿Sale? Así que tengan cuidado, si algún día les dicen que le van a hacer una rectificación de válvulas, rectificadora chuchoculatas, rectificación de válvulas, dice ahí. Entonces tengan cuidado cuando lleven su carrito y les digan que les van a hacer una rectificación de válvulas. ¿Sale? Agáchese y mire cómo necesita rectificación de válvulas. Lo malo es que chuchoculatas está hasta Colombia, ¿ven? O sea que si quieren ir a conocer a la nueva Miss Universo, dense una vuelta y visiten a chuchoculatas para que les haga la rectificación de válvulas, ¿no? Ok, entonces el recto está irrigado por las arterias hemorroidales. Es bien importante que conozcan o entiendan este concepto porque a nivel recto, de ano y de recto, perdón, vamos a encontrar la patología conocida como hemorroides. Entonces, tienen que entender que el recto y el ano están irrigados por las hemorroidales superior, media o inferior. Pero cuidado, porque no dependen de una sola arteria. Todos esperaríamos que hubiera una hemorroidal principal y de ahí se derivara la superior o la media inferior. No, la hemorroidal superior viene de la mesentérica inferior, la hemorroidal media de la hipogástrica y la inferior de una rama de la pudenda interna. Es decir, cada arteria hemorroidal viene de una arteria principal diferente. De igual manera, el drenaje está dado por las venas hemorroidales, media, superior e inferior. Y en este caso, la media y la superior drenan directamente a la cava y la hemorroidal inferior drena hacia la porta. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos de hipertensión portal, bueno, al menos en mi clase no vamos a hablar, van a hablar en gastro con el doctor Rommel, ¿sí, no? Cuando hablan de hipertensión portal, que se presenta básicamente en la cirrosis, va a haber aumento de la presión portal y va a haber o van a presentarse patologías a nivel hemorroidal. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que cuando ustedes hablen de hemorroides, no van a hablar de las venas hemorroidales, de las principales venas hemorroidales, van a hablar de las vénulas que se encuentran a nivel de la mucosa y de la submucosa. Es decir, aquí pueden ver ustedes las arterias hemorroidales, acá, pero no son las que van a presentar el problema principal. Las que se van a manifestar son estas venas pequeñas que van a ir a la mucosa y a la submucosa. Y estas son las hemorroides. Son cojinetes que tienen vénulas, que tienen tejido conjuntivo y tejido mucoso. Cuando ustedes tengan un paciente y quieran identificar el sitio anatómico donde se presentan las hemorroides principalmente, van a colocar a su paciente en posición de litotomía y trazando una cuadrícula como si fuera un reloj, en el cual las 12 está arriba, las 6, las 3 y las 9. Entonces,
las hemorroides principalmente se manifiestan en el sector de las 3 por acá, de las 7 por acá y de las 11. ¿Sale? Obviamente que si lo reducimos a nivel anal, pues nos van a dar esos sitios anatómicos. No quiero decir con esto que no drenen hacia otros lados, pero sí es importante que conozcan que esos son los sitios de mayor frecuencia. Ahora bien, la inervación de la región perianal va a estar dada por el simpático y el parasimpático. Entonces, esta zona tiene una sensibilidad bastante importante. ¿Por qué es importante que conozcan qué inerva los músculos del perineo? Porque cuando un paciente tiene una lesión a nivel medular, el paciente puede quedar con incontinencia. Mucha gente piensa que los pacientes que sufren algún tipo de sección medular, pues no tienen tanto problema si se acostumbran a no moverse. No, van a tener problemas para controlar los esfínteres. Y aparte de que esta zona es una zona muy sensible a cambios de temperatura, en fin, a mil cosas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la función del recto? ¿Ya llegó Roberto? No. ¿Cuál es la función del recto, Javi? Las heces. Acuérdate que heces y las heces, las únicas heces son las fecales. Entonces, decir heces fecales es un pleonasmo. Contener las heces y, en cierto modo, darles forma. Entonces, acuérdense de esto. ¿Se acuerdan qué le pasó al cuerpo araña? No. Pues tuvieron el problema porque Homero almacenó la materia fecal del cerdo, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. ¿Para qué sirve el recto? ¿Para contener? Para almacenar. Y el esfínter anal tiene la función de relajarse o contraerse para permitir la salida. Y si leyeron el último libro de Gabriel García Márquez, ¿quién leyó el último libro de Gabriel García Márquez? ¿No sabes cuál es? ¿No lo leíste entonces? El último libro de Gabriel García Márquez se llamó Memoria de disputas tristes. Entonces hay un capítulo del libro donde él seduce a su empleada doméstica y la empleada doméstica le dijo: Señor, ese lugar es para salir, no es para entrar, ¿no? O como el chiste de Juan Gabriel y San Pedro, ya se lo saben, ¿no? ¿No lo saben? No. Bueno, algún día se los contaré. Algún día que estamos en una cantina se los voy a contar. Sale, entonces resulta que el ano es un esfínter. Ojo, un esfínter es aquella válvula que tiene la capacidad de contraerse o relajarse. Así como tenemos un esfínter esofágico, tenemos una válvula pilórica, tenemos un esfínter de Oddi, también se contraen y se relajan dependiendo de los estímulos. En el caso del esfínter anal, tenemos un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno es aquel esfínter que tiene autonomía, es decir, no lo controlamos. Y el esfínter anal externo sí lo podemos controlar. Entonces vamos a ver que la longitud de este esfínter anal, que está acá, es de 2 a 3 centímetros. Pero para efectos de clínica se le denomina conducto anal al que va de la línea dentada a la unión mucocutánea, es decir, a esa zona de transición donde cambia la mucosa y se transforma en piel. Y lo podemos ver acá. ¿Sí? Ustedes pueden ver en esta imagen, es una imagen clínica, el señor tiene guantes, no piensen que la bajé de YouPorn, ¿verdad? Aquí está la unión mucocutánea, es decir, esto es la mucosa anal y aquí está la piel. Entonces, el canal anal, para fines de clínica, es un conducto en el perineo posterior, la longitud va de 2 a 3 centímetros o hasta 5, es decir, de esta unión mucocutánea hacia la línea dentada está de 2 a 3 centímetros, es decir, ¿cuánto mide el dedo con el que hacemos tacto normalmente? El índice,
5 centímetros. Cuando ustedes hacen un tacto rectal a sus pacientes, con toda facilidad, indica el señor tiene guantes, no piensen que la bajé de uniforme. ¿Verdad? Aquí está la unión mucocutánea, es decir, esto es la mucosa anal y aquí está la piel. Entonces, el canal anal, para fines de clínica, es un conducto en el perineo posterior. La longitud va de 2 a 3 centímetros o hasta 5, es decir, de esta unión mucocutánea hacia la línea dentada está de 2 a 3 centímetros, es decir, ¿cuánto mide el dedo con el que hacemos tacto normalmente? El índice, 5 centímetros. Cuando ustedes hacen un tacto rectal a sus pacientes, con toda facilidad van a poder tocar la línea dentada. ¿Sale? ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos un esfínter anal externo, uno interno y tenemos músculos elevadores del ano, que forman un complejo muscular que tanto en hombres como en mujeres se van a presentar. Sin embargo, sin duda, hay una variante entre la anatomía del hombre y la anatomía de la mujer. Ustedes cuando vayan en quinto año van a llevar una clase que se llama ginecología y obstetricia. Y ahí van a aprender muchas cosas porque la patología ginecológica es diversa, pero algo que les va a llamar mucho la atención y el máximo logro al que van a aspirar es atender partos. Supongo que ahora que fueron a Tlacolula vieron partos, ¿sí o no? Sí. ¿Quiénes fueron a Tlacolula? ¿Atendieron un parto ustedes o vieron cómo atendían un parto? Sí. ¿Sí? ¿Vieron el momento en que el médico hace la episiotomía? Sí. ¿Qué significa episiotomía? Cortar, yo tuve nosotros. Dolor ahí. Es el corte que hacemos en el periné. Acuérdense que en el caso del parto vaginal, el parto eutóxico que se le conoce, el producto tiene que pasar a través de la vagina, de la vulva. Luego entonces el producto tiene fontanelas, la lambda que está adelante y la bregma que está atrás. ¿Acuerdas que se llama lambda? ¿Por qué? ¿Por qué se llama fontanela lambda? Porque tiene forma de la letra L del alfabeto griego, que es lambda, que es como un triángulo, y la bregma, que es la posterior, que está formada como si fuera cuatro huesos. Entonces sucede que cuando el producto pasa, estos huesos se traslapan, es decir, el cráneo del niño se deforma para poder salir. Por eso es que cuando los niños están atorados mucho tiempo en el canal del parto, nacen con deformidad del cráneo que parece que tuvieran turricefalia. Por eso es algo transitorio. Parece que turricefalia es la cabeza en cono, ¿no? Parece que tiene cabeza de chupirul, decían los ginecólogos. Entonces, cuando la cavidad o la vagina es muy estrecha para que pase el producto, se hace un corte a nivel de la horquilla, acá, para ampliar este conducto y de esa manera el producto pueda pasar. Esta maniobra es un poquito arriesgada. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacerla. La que es media, es decir, la que es media y la que es media lateral. Bueno, los que somos derechos lo hacemos media lateral derecha y los que son zurdos lo pueden hacer al contrario. Cada una tiene sus desventajas y sus ventajas. La episiotomía medio lateral te da la ventaja de que no cortas los músculos del perineo, pero cuando la reparas puedes dejar algo que se llama dispareunia. ¿Qué es la dispareunia, Vicente Yamil? Dolor al coito. El coito doloroso. Pero ¿qué pasa si tú haces una por línea media? Cuando la reparas, la fisiología se recupera y no existe el coito doloroso. Sin embargo, si no la haces con precisión, puedes seccionar los músculos elevadores del ano y esa paciente queda incontinente. ¿Sale? Por ello es importante que tengan conocimiento de esos músculos. Lo de menos es repararlos. Lo difícil es que en ese momento tú identifiques que los seccionaste y que los tienes que reparar. Yo aprendí a repararlos en el seguro cuando fui interno. Llegó
el ginecólogo y me dijo, ¿ha reparado alguna vez unos elevadores? No, le digo. Que saque certificado y repara. Y ahí aprendí a reparar uno. ¿Qué quieren? Así es. Cuando alguna vez me pasó que sí me llevé los elevadores, los seccioné, supe identificarlo y en ese momento los reparé. Si no hubiera pasado eso, jamás hubiera aprendido. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces hay dos esfínteres, un externo y un interno. El esfínter externo es el que controlamos a voluntad y para fortalecer los músculos del piso pélvico existen unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel o Kegel, en el cual el paciente contrae todos los músculos y ustedes lo pueden hacer. Hagan como que aprieten nada más el esfínter anal y se contraen todos los músculos. Ese tipo de ejercicio los mandamos cuando un paciente tiene incontinencia urinaria porque se operó de la próstata o tiene incontinencia anal y fue operado. Entonces tienen que ejercitar los músculos como ejercitar cualquier otro músculo del cuerpo. Los ejercicios de Kegel sirven mucho para la contracción del piso pélvico y para las relaciones sexuales pueden ser de ayuda, ¿no? Sí. Entonces, sí, aunque no lo crean. ¿Qué más? El esfínter anal externo es el que controlamos a voluntad y el interno es el que no controlamos. El interno es el que, cuando ustedes tienen el deseo de ir al baño, como que los empieza a traicionar. Que hace así. La diarrea. Exacto. Cuando tienes diarrea, empieza a haber contracciones y por eso vamos a hablar de el proceso neurológico de la defecación. Ojo, en un adulto es un proceso consciente, es decir, nos damos cuenta de ello. Es voluntario, pero fisiológicamente puede resultar un poquito complejo. ¿Y por qué digo que en un adulto? Porque en un niño los esfínteres todavía no los controla, porque hay una inmadurez todavía a nivel del sistema nervioso y el niño con el paso del tiempo tiene que aprender a controlar los esfínteres. Según su clase de pediatría, ¿a qué edad un niño controla los esfínteres? 3 años. ¿Cuál es? ¿36 meses? ¿2 años y medio? 3 años. Hay niños que lo hacen, ese es el promedio, hay niños que lo hacen antes, hay niños que lo hacen después, ¿no? Tengo un sobrinito que lo controla a los 5, y otro que su hermanito que sigo al año ya los controla. Depende mucho. Entonces, el proceso neurológico de la defecación empieza porque cuando se llena el recto, ¿se acuerdan que les acabo de decir para qué sirve el recto? Para almacenar. Entonces tiene un cierto límite. Cuando se distiende a cierta capacidad, eso va a depender de cada uno de ustedes, sus dimensiones, ¿verdad? Va a haber un reflejo defecatorio. ¿Qué quiere decir esto? Se distiende el intestino. ¿Aquí va a estar el recto, más o menos? Aquí está. Se distiende y manda una señal a través del sistema nervioso. Y aquí nos responde un reflejo de las astas anteriores de la médula espinal, las motoneuronas alfa, básicamente, y mandan el reflejo y dice, es momento de contraerse. Y se empieza a contraer el sigmoides, que es cuando ustedes sienten ese famoso cólico matón, ¿no? Se dobla y es el primer deseo defecatorio. Es cuando su cuerpo les dice, es el momento de irse acercando al baño o de ir buscando un baño o el de párate. Eso es cierto. El siguiente evento que sigue, a ustedes ha pasado seguramente, por eso ya se ríen. A todos nos ha pasado, que afortunadamente podemos reír. ¿Qué más? Después de que se empieza a contraer el sigmoides, hay una relajación del esfínter anal interno, el que no controlamos. Es el cuando todos dicen, préstame tu baño porque vengo así. Y es cierto, porque el esfínter anal interno empieza a relajarse, pero el externo, que es el que controlamos, dice, aguanta. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen sus deposiciones en los baños de la URSS? Todos mencionamos, pero ¿cuántos de ustedes evacúan en los baños de la URSS? Que están limpios comparados con los que teníamos en Alemania. Que también estaban limpios, ¿eh? ¿Sí? Bueno, tú sí. La gran mayoría no. Entonces la gran mayoría ya tiene un ritmo defecatorio que hace en su casa o antes de salir o cuando llega o cuando a veces tiene una urgencia va y hace en su casa. Ninguno de ustedes se sienta en los baños de los amplios.
Se sientan en donde quieran. Una vez fuimos a un bar hace como 10 años, con una muchacha que era muy nice, y fuimos al Tabuco. ¿Se ha ido al Tabuco? Uno que está aquí en el centro, enfrente de la Nueva York. Y los baños estaban en el segundo piso, pero eran unos baños que parecía que estaban en obra negra. Entonces una muchacha no quiso ir al baño para no sentarse ahí y prefirió orinarse en la caja. Entonces digo, para la otra vamos a hacer un baño como el doctor Chunga. Agarramos una caja de cartón y le ponemos unos tirantes. Entonces nada más te los pones, te sientas en la cajita. Entonces, pasa que se relaja el músculo, el esfínter renal interno, el externo no porque lo controlamos. Y finalmente empieza una contracción abdominal involuntaria. ¿Qué pasa? Que esto es en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando tienen diarrea y el ámpula rectal se distiende de inmediato? Todo esto pasa en cuestión de segundos. Por ello es que cuando tenemos diarrea se les dice que estamos en directo, ¿no? O corre que te alcanzo, cosas así. Entonces, como ven, el proceso neurológico de la defecación no es tan complejo como dicen los libros. Es cuestión de acordarnos de la fisiología y acordarnos para qué sirve el recto. Sasha me hizo mucha lana y ahora escribe libros. Entonces sabemos que eso que les acabo de contar no sucede en los casos de los pacientes que tienen una colostomía. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una colostomía, desafortunadamente, no van a tener distensión del recto. Ellos tienen su proceso y todo sale a través del estómago. Entonces, los músculos de la región perianal en un paciente con colostomía, si no los ejercita, si no hace sus ejercicios de queje, va a estar incontinente cuando lo recometemos. ¿Sí me explico? Por eso, ¿cuánto tiempo se deja un estómago, una colostomía o una ileostomía? ¿Cuánto tiempo? De 6 a 8 semanas, ¿no? 2 meses más o menos. ¿Qué va a pasar entonces con las heces? ¿De qué están formadas las heces? ¿Qué tenemos? Falta todavía bastante. Va a estar formada solamente por lo que comemos, ¿no? Restos de alimentos, jugos intestinales, enzimas, agua y bacterias. ¿Se acuerdan de ese personaje? No. El señor Mojón, claro que sí, los que vieron en South Park. Se acordarán que ese les traía regalos a los judíos en Hanukkah, porque los judíos no creían en San Marcos. Entonces, el 75% de las heces está formado por agua y el resto son celulosa y lignina que pueden venir en los alimentos. Por ello, cuando un paciente se estreñe, le decimos que probablemente sea porque toma poca agua. Las personas que se estreñen con facilidad durante los viajes o cuando cambian de residencia, cuando están fuera de su casa y no tienen el baño que les acomoda, que les gusta, que les da confianza, dejan de evacuar y sus evacuaciones carecen de agua, o si viajan y no toman agua, pues tenganlo por seguro que se van a extinguir. Las características de las evacuaciones dicen que la consistencia ideal, ojo, no la consistencia normal, la consistencia ideal debe ser de la consistencia de un plátano maduro, es decir, firme, pero fácilmente deformable. Por eso, perdón, ¿sí? Compártelo. Sucede entonces que había en algunos compañeros de cuando estaban en el colegio militar, estaban encarcelados, donde les vendaban los ojos y les hacían que metieran la mano en el retrete y que agarraran lo que estuviera ahí y que lo aplastaran. Y era un plátano, ¿no? Entonces la gente pensaba que eran esos. ¿Qué más? El color va a variar. El color que nos reportan cuando mandamos a hacer un copro, ¿cómo es el color que nos reportan, Cobón? ¿Nunca han mandado un copro? No. ¿A quién de ustedes le han hecho un copro? Un copro para los copros. ¿Y qué color te reportan de las heces? No sé, no me acuerdo. Porque el color te lo reportan, ¿no? Te lo reportan sui generis. ¿Sui generis como en la avena? Café parduzco, dicen otros. Pero el color de las evacuaciones va a variar dependiendo de lo que ustedes coman. Eso que está ahí arriba se llama moronga. ¿De qué otro nombre lo conocen? Sagrita. ¿Qué otro nombre? Rellena, ¿no? Entonces ustedes van el domingo a la barbacoa,
comen pancita, beben, y el otro día evacúan negro, no se asuste, evacuar negro. ¿Qué otras situaciones? El betabel o las espinacas nos van a hacer que evacúen de color visto. Entonces, siempre que les digo paciente diciendo que evacuó negro, pregúntenle qué comió un día antes. No se vayan con la pinche y vayan a decir que tiene sangrado de tubo digestivo alto. Finalmente, hay situaciones que pueden transformar o deformar la función del esfínter. No es un pecado, no es un delito, pero todo como debe de hacerse puede resultar fácil. ¿Ok? ¿Qué patologías vamos a ver en este segmento? Vamos a ver hemorroides, abscesos, fístulas, fisuras, vamos a poder ver condilomas y el prolapso rectal. ¿Sale? Y vamos a empezar, ¿qué hora son? ¿Sí no de tiempo? 15. ¿Faltan 10? 18. Vamos a ver en 10 minutos hemorroides. Bueno, vamos a empezar a ver. ¿Por qué? Porque el examen se lo voy a hacer el martes. En una semana. Entonces, ¿alguna duda de la anatomía anorrectal? ¿No? Faltan, según el reloj curse, faltan 25 minutos. ¿Verdad? Según el checado. Ok, hemorroides. Primera patología, la más frecuente. Deben de recordar que en este mundo solamente hay dos tipos de pacientes. Los que tienen hemorroides y los que las niegan, exactamente. Desafortunadamente, las hemorroides no son algo que uno platicar, como cuando nos fracturamos un brazo, me fracturé cuando estaba escalando, me monté un toro. Bueno, las hemorroides nadie las presume, todos las niegan, como las novias feas, ¿verdad? Decían los hombres gordos y feos, así decía un tweet que leí estos días, los hombres gordos y feos son como los pedos. Te los tiras donde nadie te ve y oscuras. Y si alguien se da cuenta, tienes que negarlo. ¿Qué es hemorroide? Yoshimar, ¿qué significa hemorroide? ¿El qué? ¿La encarnación de qué? De las Así, ¿vale? de los pequeños que ponen un pozo de Por ahí. Si te dicen vienes peinado como emo, no pienses que es como una persona que está triste, porque puede decir vienes peinado como hemorroide. Conocí un hombre que parecía emo, dicen, ¿no? Hemorroide. Hemorroide viene del griego alma o ema, que significa sangre, y rein, que significa fluir. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque a lo mejor porque veían que fluía mucha sangre a nivel anal y que estas son las venas hemorroides. Entonces, como ya les dije hace un momento, son venas las que vamos a estudiar y son estructuras normales. ¿Sí? Acuérdense que son venas que todos tenemos desde el nacimiento, pero se van deformando. Entonces son estructuras normales en el conducto anal y contienen lo que les dije: vasos sanguíneos, músculo liso y tejido elástico y conectivo. Es decir, son cojinetes, son paquetes, no son las venas hemorroidales como tal. En esta imagen ustedes van a ver, si se acuerdan,
que hay venas y las que se transforman en médulas y se comunican alrededor de los capilares con las arteriolas. Entonces, cuando esto se presenta a nivel submucoso y se deforman, ahorita vamos a ver por qué se deforman, forman la patología hemorroidal. Pero en general, yo siempre les digo a los pacientes: esto que usted tiene no es algo que le haya nacido como un tumor, que sea algo nuevo en su cuerpo, que sea una enfermedad contagiosa. Es las son venas que todas las personas tenemos desde el nacimiento, pero bajo ciertas circunstancias se deforman o se dilatan. Como les dije, son almohadillas que se encuentran, como habíamos mencionado hace rato, generalmente entre las 6, las 7 y las 11. Por ello es que deben aprender a leer el reloj. Si ustedes ya le sacaron todos los relojes del numerito, pues dense una vuelta por una relojería y consigan un reloj de manecillas como los de antes. Y van a ver cómo son almohadillas. Es decir, esto no es la vena, vean que es la vena grande y se va adelgazando y forma ramificaciones. Entonces estas venitas, estos cojinetes, se dilatan. Yo siempre les digo a los pacientes que les hago esta analogía. Las venas de las piernas, cuando uno tiene dificultad para el drenaje venoso, se deforman y se llaman varices. Bueno, yo les digo a los pacientes: haga de cuenta que las hemorroides son unas venas normales que se deformaron y se volvieron varices. Es decir, las hemorroides son varices, pero en el ano. ¿Sí? ¿Se explica? Esta imagen, aquí vamos a ver, se ven las venas. Les voy a explicar brevemente, si lo vamos a ver con formayo. Aquí tenemos en el pie, en la planta del pie, algo que se llama suela venosa de Lehrs. Las suelas venosas son varias venas y cuando nosotros caminamos, impulsan la sangre hacia arriba. Esta sangre que se impulsa hacia arriba pasa por unas válvulas que se abren hacia arriba, pero impiden el retorno. Cuando estas válvulas se deforman, se lesionan, hay reflujo sanguíneo y se empieza a acumular, estancar y son estas. Entonces, esto mismo puede pasar a nivel anal y va a pasar que se van a manifestar con engrosamiento, ¿verdad?, de estas almohadillas. Pueden prolapsarse, como bien decía Yoshimar, y puede haber sangrado. Esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo, por eso se les puso así. Y Efter y Chester son dos personas que se encargaron de estudiar los papiros griegos, las momias, y se dieron cuenta que había reportes de papiros de 1550 y 1250 sobre las hemorroides. Es decir, los faraones ya padecían. Hipócrates y Galeno en el 460 los describieron, y Abul Qasis, el famoso médico persa, 1000 años después de Cristo, pues lo describió, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman las hemorroides? ¿Por qué creen que se forman las hemorroides? Aumento de presión. Por un aumento de la presión, por un aumento de la presión intraabdominal. Existen varias teorías. La primera es la de las varices venosas, es decir, que se forman por un aumento de la presión intraabdominal. La segunda teoría es la de la hiperplasia vascular. Y finalmente la tercera teoría es la del deslizamiento cutáneo, es decir, mecánico. Entonces la de las varices venosas es porque aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos, de la cavidad abdominal, e impide el retorno venoso. Entonces, la teoría de las varices nos dice que generalmente las personas que hacen mucha fuerza dentro del abdomen, sobre todo para pujar durante el estreñimiento, van a aumentar la presión dentro de las venas y estas se van a dilatar. Entonces, si ustedes son de los que se pasan algún tiempo en el baño sentados porque se estreñen, salud, puede ser que desarrollen hemorroides. ¿Qué otra circunstancia nos puede hacer que aumente la presión dentro del abdomen? Algo fisiológico. El embarazo, claro que sí. Algo patológico.
tenemos dos ejemplos, ¿no? Esta señora tiene asitis, puede ser por fibrosis, puede ser por un cáncer de ovario, una carcinomatosis, lo que ustedes quieran. Esto hace que aumente la presión intraabdominal o el embarazo. Por eso muchas mujeres durante el embarazo desarrollan varices que después del parto o desde que nace el producto puede llegar a resolverse. ¿Perdón? Eso vamos, en el caso de las mujeres que se tienen por parto, no se tuvieron la oportunidad de ver. Cuando pujan y están pujando para el periodo expulsivo, pues las venas hemorroidales se dilatan. ¿Sí las vieron? ¿O no las vieron? Cuando vayan a tener un parto, vean cómo las venas hemorroidales también se prolapsan. Personas que trabajan en la estiva, es decir, en la carga, muchas veces utilizan unas fajas. ¿Para qué sirven esas fajas, Carlos? Para evitar la distensión. Eventración. Exacto. O sea, para hacer un apoyo en la pared muscular y sobre todo en la espalda. ¿Y qué sucede? Toda la presión se va para abajo, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro trabajo? Lo que les gusta a ustedes. El chupe. ¿Qué les gusta a ustedes? El chupe. Todos los del recodo, todos los de la coordinadora tienen sus hemorroides. ¿Alguno de ustedes ha sido de la banda de guerra? Levante la mano. ¿Sí? ¿Han tocado la caja o la trompeta? El bajo. Ambos. Y para tocar la trompeta, ¿qué tanta fuerza necesitas hacer? Muchísima, con el abdomen y con los cachetes, ¿no? Ahora imagínate, si tú estás bien preparado y le empujas para tocar la trompeta, ¿qué pasa? Exacto, porque hay mucha presión dentro del oído, incluso tienes que ir para los mocos que te salen, ¿no? ¿Sí o no? Exacto, lo que sea. Pero ahorita un concierto de 4 horas y dime si no vas a acabar con hemorroides. Y tienen 2 conciertos a la semana, se van de gira durante un año. Puse el de Woody Allen porque estoy con la gente, pero realmente ese no es la terapia. Ok, lo que decía María, los que levantan pesas también tienen el mismo problema, ¿no? Soraya Jiménez, que para descanse, puede tener un problema de movilidad. ¿Qué otro tipo de trabajo o empleo? Los que inflan los globos, ¿no? Por eso actualmente hay infladores de globos que son como bombitas. Los obesos que bien decías, ese tipo de pacientes, imagínense ese pobre hombre, pues debe ser un suplicio, ¿no? Porque no cabe en ninguna silla. ¿Quién es? ¿El químico? No sé, muchos que le dicen el químico, luego trae su playera y se le sale por abajo la panza, como si fuera chambrita, ¿no? Luego el pobre se queda dormido ahí en las bancas y luego unos graciosos y les ponen pedazos de torta y los perros se acercan a comer y el pobre se levantan asustados. ¿Sí no lo han visto? ¿Sí? Los de primeros, se comen sus tortas y dejan un pedacito y se la ponen ya alrededor donde esté y ya llegan los perros y si no se despartan, se pueden llevar todos los perros. Creo que se la vayan a subir las hormigas. Ok, ¿qué más? Cuando ustedes se limpian, deben de hacerlo con algo muy suavecito y deben de hacerlo con gentileza. Hay gente que es obsesiva de la limpieza y se limpia muy enérgicamente. O sea, que no lo puedo limpiarse, por ejemplo, con el chamín, con los apuntes del doctor Rommel, por ejemplo. Las hojas de cuaderno hay que arrugarlas antes de... ¿Sale? Y finalmente, pues, el trabajo directo, ¿no? Aumenta la presión de las hemorroides. Dime, también sobre con los nervios dicen que te pueden provocar. No. ¿La tensión? ¿El estrés? No, lo que puede provocar es que es una colitis. Y la colitis tiene que estillas. ¿Y eso provocaría hemorroides?
¿Sale? Mañana vamos a ver la teoría de hiperplasia vascular. Gracias. Buenas tardes.